Hola chiques, bueno, en la clase de hoy vamos a ver biomoléculas. Dentro de biomoléculas vamos a empezar primero por glúcidos, ¿sí? Los glúcidos, también conocidos como hidratos de carbono, son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también contienen nitrógeno y azufre, y fósforo también. Bueno, en la clase de los glúcidos vamos a ver primero la clasificación, después la isomería de los monosacáridos y derivados de monosacáridos. Dentro de la clasificación, o sea, se van a clasificar de acuerdo a la complejidad del compuesto. Tenemos los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. A su vez, dentro de los monosacáridos vamos a ver estos de acuerdo a la cantidad de carbonos, el grupo funcional, las proyecciones y el poder reductor. Bueno, entonces los monosacáridos son los monómeros de los glúcidos, es decir, son las unidades elementales más simples, las unidades funcionales y estructurales de los glúcidos. Químicamente, como dice acá, se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Polihidroxi porque tienen grupos oxidrilo que se presentan a lo largo de toda la cadena carbonada. Y un grupo carbonilo que puede ser aldehído cuando se encuentra en un extremo o grupo cetona. ¿Sí? Recuerden que esos grupitos funcionales ya los hemos visto en orgánica. De acuerdo al número de carbonos que presentan, el nombre que van a llevar va a ser de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen más la terminación osa. Entonces, tenemos monosacáridos que tienen 3 átomos de carbono que se denominan triosas, ¿sí? 4 átomos de carbono tetrosa, 5 átomos de carbono pentosa y 6 hexosa. Estos de acá son los que son biológicamente más importantes. Sobre todo los que vamos a ver bastante son los que tienen 5 átomos de carbono y 6 átomos de carbono. Bueno, en esta diapo tenemos distintos ejemplos. Por un lado están las triosas, ¿sí? Que se encuentran acá en este cuadrito, y de este lado tenemos las hexosas, ¿sí? Dentro de las triosas, fíjense que están señalados los grupos carbonilos, ¿sí? Acá formando parte del grupo aldehído y acá el grupo cetona. Este compuesto, ¿sí? Entonces, como tiene 3 carbonos y un grupo aldehído, se le denomina aldotriosa, ¿sí? El prefijo aldo indica justamente este grupo funcional. Y este es una cetotriosa porque justamente tiene un grupo cetona. Este compuesto se llama D-gliceraldehído y este de acá D-hidroxiacetona. Por otra parte tenemos la glucosa y la fructosa, que fíjense que también tienen marcados esos grupitos funcionales, ¿sí? Nada más que, bueno, la glucosa y la fructosa tienen 6 carbonos, ¿sí? A comparación de estos que tenían 3 cada uno. Entonces, por eso la glucosa es una aldohexosa y la fructosa es una cetohexosa, ¿sí? Como pueden ver, estas estructuras son lineales, abiertas, verticales, ¿sí? Que tienen los oxidrilos a cada costado. Ambas, estas 4 estructuras serían. Pero si ustedes se fijan acá en la parte inferior, tienen estas estructuras como la glucosa y la fructosa, pero de manera cíclica, ¿sí? Entonces, estas son distintas proyecciones. Entonces, las que se encuentran en la parte superior son las proyecciones de Fischer y las que se encuentran en la parte inferior son las proyecciones de Haworth, que son, bueno, un poquito más complejas, como lo pueden ver. Entonces, las de Fischer simplemente son, como les mostré acá, se muestra de manera vertical la cantidad de carbonos que tienen y, bueno, la posición que es definida para cada tipo de monosacario, ¿sí? Los monosacarios nunca van a tener en la misma posición los oxidrilos, porque, bueno, si no serían el mismo glúcido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si comparáramos más adelante, que seguro que lo vamos a ver, la glucosa con la galactosa, por más que ambas son aldosas, son aldohexosas las dos, ¿sí? Van a ver que los oxidrilos están en distintas posiciones a cada lado de los carbonos. Entonces siempre se van a diferenciar en algún oxidrilo. Bueno, entonces vamos a las proyecciones de Haworth, que esto ya lo han visto en química orgánica. Fíjense que lo que va a ocurrir acá es que para formar las estructuras cíclicas hay una serie de pasos, ¿sí? Primero, por ejemplo, la glucosa, si está en forma vertical,
lo que va a ocurrir es que gira, ¿sí? Hay un giro de 90 grados que lo va a hacer hacia la derecha, ¿sí? Bueno, acá está señalado, acá no, pero es lo mismo. Entonces gira hacia la derecha, fíjense que el grupo funcional aldehído queda de este lado y todo lo que estaba acá hacia la izquierda de la estructura queda en la parte superior y todo lo que estaba a la derecha queda en la parte inferior. Lo que va a ocurrir luego es la reacción química entre el grupo aldehído y el grupo oxidrilo del carbono 5, ¿sí? Entonces fíjense que al reaccionar el carbonilo con el oxidrilo va justamente a ciclarse la molécula. Pero bueno, vamos a este paso primero, ¿sí? Entonces gira 90 grados y luego se empieza a ciclar. Fíjense lo que ocurre con el carbono 6. El carbono 6, que estaba al final de la molécula, pasa a estar arriba y el carbono 5, o sea, justamente como les dije, el oxidrilo y el carbono 5 que acá está marcado, es el que se va a enfrentar con el carbonilo, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir acá es que va a ocurrir una reacción de adición. Como dice acá, se produce un enlace hemiacetal, ¿sí? Entre el grupo aldehído y el grupo alcohol. O sea, este carbonilo rompe, ¿sí? Uno de sus enlaces. Como es una reacción de adición, recuerden que siempre ocurre eso, ¿sí? La ruptura de un enlace. Entonces va a quedar libre el enlace del oxígeno y el del carbono, ¿sí? Y por otra parte se rompe también el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este oxígeno, que tiene densidad de carga negativa, ¿sí? Va a atraer a ese hidrógeno del oxidrilo y por lo tanto fíjense que se va a formar un oxidrilo en este carbono 1, que recordemos que era el que tenía el carbonilo, ¿sí? Entonces por eso este oxígeno negro está con este hidrógeno de color rojo, ¿sí? Porque se acaban de unir. Por otro lado dijimos que el carbono queda con un enlace libre, entonces ese enlace libre del carbono se une con el oxígeno que va a estar en rojo, formando justamente el enlace hemiacetálico, ¿sí? Hemiacetal, recuerden la A, es muy importante, ¿sí? Esto lo vimos en propiedades químicas de los aldehídos. Por otra parte, a la fructosa le ocurre algo similar, ¿sí? Fíjense que acá la tenemos lineal, vertical, gira a la derecha 90 grados, ¿sí? Se coloca de manera horizontal y después se va ciclando. Pero la diferencia es que la reacción es entre el carbonilo, que se encuentra en el grupo 2, ¿sí? Y el oxidrilo, el carbono 5, ¿sí? Pero es muy importante que sepan que el carbonilo está en el carbono 2 porque justamente tiene un grupo ceto, no va a estar en el carbono 1. Entonces, bueno, ocurre el enfrentamiento de estos dos grupos funcionales y el proceso es exactamente el mismo, o sea, se rompe el doble enlace acá, o sea, uno de los dos enlaces del doble, el oxígeno queda con enlace libre, el carbono también, acá se rompe el oxidrilo, ¿sí? Después este oxígeno en negrita se va a unir con este hidrógeno en rojo, formando ahí el oxidrilo, el carbono 2, y bueno, el carbono se une al oxígeno formando el enlace hemicetálico, ¿sí? Hemicetal se llama esto, porque la reacción ocurrió entre un grupo cetona y un grupo alcohol, ¿sí? Que sería el oxidrilo. No como acá, que fue un aldehído y un alcohol. Entonces por eso acá hay una A y acá no, ¿sí? Es importante, aunque sea una letrita, nos cambia todo. Bueno, acá tenemos un GIF que por ahí se puede observar mejor. Esto es para formar la estructura de la glucosa, ¿sí? Fíjense cómo se va reacomodando, ahí se enfrenta el oxidrilo y ahí se formó el enlace, ¿sí? Fíjense otra vez, ahí gira en 90 grados. Ahí el carbono 6 y el 5, ¿sí? El 5 sobre todo adopta su posición, se enfrenta con el carbonilo y reacciona, ¿sí? Bueno, entonces, es muy importante ver que el nombre de la glucosa cambia y el de la fructosa también. ¿Por qué? Porque la estructura, ¿sí? De la glucosa, una vez formada, cíclica, se asemeja al pirano. El pirano es un heterociclo que tiene 5 átomos de carbono y tiene un doble enlace dentro de su, o sea, tiene dos dobles enlaces dentro de su estructura, ¿sí? Entonces, como se asemeja la estructura de la glucosa al pirano, se llama piranosa, ¿sí? O sea, glucopiranosa. Y a la fructosa adopta una estructura semejante al heterociclo que se llama furano, que tiene 4 átomos de carbono y 2 dobles enlaces, ¿sí? Obviamente cada heterociclo se llama heterociclo porque tienen un átomo de oxígeno en el medio, ¿sí? De la cadena.
Entonces, bueno, acá sería, como la estructura se asemeja al furano, furanosa, fructofuranosa, ¿sí? Bueno, entonces eso de acá es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces volvamos al esquema anterior. Entonces, dentro de los monosacáridos ya vimos estos primeros ítems y nos faltaría el poder reductor, ¿sí? Entonces, el poder reductor es la capacidad que tienen algunos glúcidos, sobre todo las aldosas, de actuar como agentes reductores. Es decir, que las aldosas se van a encargar de reducir al otro compuesto mientras que ellos se van a oxidar, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos la glucosa y hacemos la prueba de Fehling, el grupo aldehído de la glucosa se oxidaría a ácido carboxílico, dando como producto el ácido glucónico. Mientras que el cobre más 2, ¿sí? Recuerden que era el reactivo que estaba en la reacción de Fehling, se va a reducir a cobre más 1 formando el óxido cuproso que precipitaría como el precipitado rojo ladrillo, ¿sí? Que es característica de la prueba de Fehling. Entonces, bueno, esto también lo hemos visto bastante en orgánica, así que está relacionado con eso. Bien, bueno, entonces ahora nos vamos a saltear esta parte que sigue, oligosacáridos y polisacáridos, ya lo vamos a ver más adelante, pero ahora vamos a ir a la parte de isomería, ¿sí? Porque si estamos hablando de monosacáridos, vamos a ir primero a esta sección, así después entienden cómo se formarían los disacáridos. Entonces, dentro de la isomería de monosacáridos tenemos la serie D y L, la isomería óptica, que dentro de la óptica tenemos los enantiómeros, los diasterómeros, y dentro de diasterómeros tenemos los epímeros. Recuerden que la isomería óptica va a estar en un video aparte, ¿sí? Así que por las dudas, si no recuerdan estos conceptos o les resultan un poco confusos, se pueden ir a ese material. Por otra parte tenemos los anómeros, ¿sí? Y los grupos funcionales. O sea, la clasificación de estos monosacáridos por los grupos funcionales, que en realidad ya los hemos visto, ¿sí? Recuerden que algunos son aldehídos y otros son cetonas, pero bueno, los vamos a repasar un poquito. Entonces, isomería de monosacáridos. Vamos a empezar por acá abajo, ¿sí? Que tenemos la serie D y la serie L. Entonces, la D, ¿sí? Que está acá delante de la glucosa, tienen que saber qué significa D de dextrógiro, ¿sí? Que quiere decir que el penúltimo oxidrilo se va a encontrar a la derecha del compuesto, ¿sí? Entonces fíjense que justamente el penúltimo oxidrilo, la glucosa en total tiene 6 carbonos, ¿sí? Por lo tanto, el penúltimo carbono es el carbono 5 y ahí su oxidrilo está hacia la derecha. Si vemos en esta estructura, el penúltimo carbono, que es el carbono 5, tiene su oxidrilo hacia la izquierda, entonces es de la serie L. L significa levógiro, ¿sí? Levógiro hace referencia hacia la izquierda. Entonces, eso quiere decir que estos compuestos sean de la serie D y L. Bueno, por otra parte tenemos la isomería óptica, que recordemos que los compuestos que eran capaces de tener isomería óptica son aquellos que tienen carbonos quirales. Los carbonos quirales son aquellos que tienen 4 grupos funcionales diferentes, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la glucosa sacando el carbono 1 que tiene el grupo aldehído y sacando el último carbono que tiene el CH2, o sea que tiene acá 2 grupos repetidos, si no tiene 4 grupos diferentes este carbono, entonces yo me quedo con los 4 carbonos del medio de la cadena que sí son carbonos quirales, ¿sí? Este carbono es quiral, este también y así. O sea que siempre hay que restarle a un monosacárido, hay que restarle 2 carbonos, ¿sí? Para poder, o sea, hablando de las aldosas más precisamente, para poder saber la cantidad de centros quirales que tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la ribosa, que la ribosa tiene en total 5 carbonos y yo quiero saber cuántos carbonos quirales tiene, entonces 5 menos 2, 3. Por lo tanto, la ribosa va a tener 3 carbonos quirales, ¿sí? Bueno, y por otra parte, los enantiómeros, recordemos que son aquellos compuestos que tenían imágenes especulares no superponibles, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tenemos una de aldotetrosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este compuesto, fíjense que tiene una imagen especular, ¿sí? Ahí está la imagen especular,
que al encontrarse, ¿no es cierto?, del otro lado, si yo los quisiera superponer una sobre otra, van a ver que no se va a poder porque justamente los oxidrilos van a impedir esa superposición, ¿sí? Fíjense que cuando se coloca de este lado, los oxidrilos de este compuesto están acá, ¿sí?, a la izquierda. Entonces no se pueden superponer sobre estos hidrógenos que están hacia la izquierda, ¿sí? Y bueno, acá a la derecha tiene hidrógenos y esos hidrógenos que tiene acá no se pueden superponer con estos oxidrilos. Entonces ambas especies son enantiómeros, ¿sí? Si bien justo acá coinciden con que este es de la serie D, porque superúltimo, el carbono 3 tiene un oxidrilo hacia la derecha y el otro tiene un oxidrilo hacia la izquierda, si bien justo coinciden, ¿sí?, como les digo, no es más que mera coincidencia. Que sean de la serie D y L no condicionan a que sean dextrogiros y levogiros, que es lo que va a ocurrir con el signo más y menos, ¿sí? Entonces es muy importante que diferencien lo que significa la D y la L de lo que significa el signo más y menos. El signo más significa que este compuesto tiene la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada hacia la derecha, y el signo menos tiene la capacidad de, o sea, este compuesto tiene la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, ¿sí? Estamos hablando de desviar el plano de la luz polarizada, ¿sí? No tiene nada que ver, como les vuelvo a repetir, con la simple posición de los oxidrilos. Y por otra parte tenemos los diasterómeros, ¿sí?, que yo acá en realidad puse epímeros, porque los diasterómeros, acuérdense que son compuestos que directamente no son imágenes especulares, ¿sí? Y dentro de los diasterómeros tenemos los epímeros, que son compuestos que solamente se diferencian por la posición de un único oxidrilo en un solo carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la glucosa y la galactosa, fíjense que este carbono de acá y este de acá, fíjense la posición de los oxidrilos a uno y otro lado, son iguales, ¿sí? O sea, este oxidrilo está hacia la derecha, este también. El carbono 3, fíjense que su oxidrilo está hacia la izquierda, este también. Acá el carbono 4, su oxidrilo está hacia la derecha, pero este no, está hacia la izquierda, ¿sí? Y acá el carbono 5, su oxidrilo está hacia la derecha, este también, y bueno, y acá igual. O sea que solamente se distinguen por la posición de estos oxidrilos, nada más, ¿sí? Entonces se dice que la glucosa y la galactosa son epímeros del carbono 4, ¿sí? Son epímeros de carbono 4 porque ahí es cuando se diferencian ambos compuestos, ¿sí? Como les dije, la posición del oxidrilo es muy importante, ¿sí? Bueno, y por otra parte tenemos la última clasificación dentro de la isomería, que son los isómeros de función, ¿sí? Que tenemos justamente a la fructosa, que esto ya lo hemos visto, la glucosa tiene el grupo aldehído y la fructosa el grupo cetona, entonces son isómeros de función. Y la galactosa también, ¿sí? Fíjense que son isómeros de función y ambos, o sea, en realidad los tres compuestos tienen la misma fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ¿sí? Entonces por eso son todos isómeros de función. Por un lado las aldosas y por otro lado las cetosas. Bueno, y para explicarles la otra isomería, que serían los anómeros, vamos a volver otra vez a esta diapo cuando habíamos visto estos compuestos cíclicos, ¿sí? Y le vamos a sumar un concepto nuevo. Entonces, resulta que esos carbonos que poseían el grupo funcional carbonilo, ¿sí?, tanto el carbono 1 en el caso de las aldosas, ven que acá tenía el grupo funcional aldehído, ¿sí?, en las aldosas, y ahora pasó acá este carbono 1 a tener este oxidrilo y a estar unido con este oxígeno y un hidrógeno. Y bueno, y acá el carbono 2 en el caso de las cetosas, que tenía el grupo cetona, que fue el que reaccionó, ¿sí? Fíjense que el carbono 2 ahora tiene un oxidrilo y está unido al carbono 1, que es CH2 oxidrilo, ¿sí? Entonces, si se encuentran, ¿sí?, esos carbonos, tanto el carbono 1 como el carbono 2, si los oxidrilos, entonces, de esos carbonos se encuentran hacia arriba o hacia abajo, ¿sí?, van a tener distintos nombres. Entonces, si el oxidrilo está hacia abajo, se va a denominar alfa, ¿sí? Entonces, esta sería una alfa-glucopiranosa, ¿sí? En este caso, el oxidrilo está hacia arriba, sería una beta-fructofuranosa. Si acá el oxidrilo se encontrara hacia arriba, también sería un beta-glucopiranosa, y si este oxidrilo se encontrara hacia abajo, sería alfa-fructofuranosa, ¿sí? O sea, siempre tienen que guiarse por la posición de los oxidrilos.
Entonces, como este carbono 1 y este carbono 2 tienen la capacidad, ¿sí?, de, digamos, cambiar la posición de sus grupos oxidrilos hacia arriba o hacia abajo, se les denominan carbonos anoméricos, ¿sí? Entonces, el carbono 1, en el caso de las aldosas, es un carbono anomérico, y en el caso de las cetosas, el carbono 2 es el anomérico, ¿sí? Para que se acuerden como reglita mnemotécnica, si se quieren, tienen que acordarse de que nunca cuando el oxidrilo está arriba va a ser alfa, sino que es beta. Entonces es arriba, ¿sí?, beta. O sea, nunca es arriba alfa, no es AA, es AB siempre, ¿sí? O sea, nunca van a coincidir, por así decirlo, las letras con las que comienzan. Entonces, alfa es cuando el oxidrilo está abajo, ¿sí? Y cuando el oxidrilo está hacia arriba es beta. Entonces, arriba, beta, ¿sí? No arriba, alfa, ¿sí? No es AA, como vuelvo a repetir, es AB. Entonces, si ustedes ya se acuerdan de eso, pueden acordarse de la posición de los oxidrilos, ¿sí? Quizás les ayude. Espero que se haya entendido la reglita. Si no, bueno, cualquier cosa me pueden preguntar las dudas después en clase. Bueno, y por último, sepan que más adelante, entonces, cuando veamos la formación de disacáridos, vamos a ver que pueden reaccionar estos carbonos anoméricos también en posición alfa o beta, ¿sí? Entonces, ya veremos qué pasa cuando formen una unión glucosídica entre ellos. Bueno, entonces ahora vamos a ir con los oligosacáridos, ¿sí? Dentro de los oligosacáridos tenemos los disacáridos. Los oligosacáridos están compuestos por la unión de 2 a 10 monosacáridos, y según la cantidad de monosacáridos que posean se denominan disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, etc. Dentro de esos, los más importantes son los disacáridos. Entonces, los disacáridos se forman por la unión de 2 monosacáridos mediante el enlace glucosídico, que se forma con pérdida de una molécula de agua. Y si un carbono anomérico permanece libre, mantienen su poder reductor. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, primero vamos a ver la formación de la maltosa. Fíjense en lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos una alfa de glucopiranosa, ¿sí? Y por otro lado tenemos otra alfa de glucopiranosa, o sea, son 2 monosacáridos iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Se enfrentan, ¿sí? Cada una, fíjense que es el carbono 1 de un monosacárido y el carbono 4 del otro monosacárido. Se enfrentan sus oxidrilos y se forma una molécula de agua. ¿Por qué? Porque acuérdense que si acá este oxidrilo, ¿sí?, reacciona con este otro oxidrilo, ¿sí?, con 2 hidrógenos y un oxígeno, yo ya puedo formar agua. Entonces es como si este oxidrilo acá rompiera su enlace y el de acá se rompiera el hidrógeno solamente, ¿sí? Entonces se libera el agua y el oxígeno que quedó, que puede ser del carbono 4, ¿sí?, es el que justamente queda acá en el medio formando el enlace O-glucosídico, ¿sí? Se le dice O-glucosídico porque justamente queda un oxígeno, o sea, estos 2 monosacáridos están unidos a través de ese oxígeno, ¿sí? Y se llama alfa porque fíjense que el oxidrilo de este carbono está hacia abajo y el de este también, ¿sí? Alfa D de la serie D, glucopiranosil. Piranosil termina en il porque, bueno, está formando un disacárido, ¿sí? Entonces cambia su terminación. Piranosil 1,4, que es el sentido en el que está uniéndose este compuesto. Y bueno, después alfa D glucopiranosa, ¿sí? Bueno, esa sería la formación de la maltosa. Después tenemos, por otra parte, la formación de la sacarosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es una unión entre la glucosa, que es una alfa de glucopiranosa, y una beta de fructofuranosa, ¿sí? O sea, fíjense que es beta porque el oxidrilo del carbono anomérico está, fíjense acá, el oxidrilo del carbono anomérico está ahí en esa posición, y bueno, justamente se enfrentan y se forma el enlace, ¿sí? O sea, fíjense que la ruptura del monoxidrilo con respecto al otro es igual que el anterior, ¿sí? O sea, un oxidrilo va a romper su enlace, el otro será solamente el hidrógeno, dejando el oxígeno solito, y bueno, que justamente va a formar parte del enlace O-glucosídico. Bueno, y la terminación también cambia, ¿sí? Alfa de glucopiranosil, beta de fructofuranosa,
¿sí? O furanosía. Fíjense que acá el enlace va de 1 a 2, o sea que la unión es entre los dos carbonos anoméricos. Si bien acá en la maltosa era entre un carbono anomérico y el otro que no lo era porque era el carbono 4, ¿sí? El carbono anomérico es este 1, que está acá, que está libre, quiere decir que la maltosa es un disacario que mantiene un poder reductor, porque como les acabo de decir anteriormente, siempre que haya el carbono anomérico libre, tiene la capacidad de poder oxidarse, ¿sí? Y lo mismo acá pasa de reducir a otro compuesto. Y acá, perdón, no pasa lo mismo, sino pasa todo lo contrario, ¿sí? Reaccionan los dos carbonos anoméricos, entonces se pierde esa capacidad. La sacarosa es un disacario que no tiene poder reductor, ¿sí? Eso es muy importante de tener en cuenta. Después tenemos la celobiosa, que fíjense que se enfrenta la beta de glucopiranosa y beta de glucopiranosa, ¿sí? O sea, son dos glucosas, pero en conformación beta, ¿sí? Entonces, acá el oxirilo se encuentra, bueno, en conformación beta, o sea, hacia arriba, se va a unir con este carbono 4 que tiene obviamente, o sea, la posición del oxirilo del carbono 4 no va a cambiar. Recuerden que solamente puede cambiar la posición del oxirilo de los carbonos anoméricos, nada más. O sea, en el caso de la glucosa, el carbono 1, ¿sí? Entonces, el oxirilo va a reaccionar el de arriba con el de acá abajo, formando la molécula de agua y el oxígeno en el medio que forma parte del enlace O-glucosídico, ¿sí? Como ha quedado este carbono anomérico libre, sigue manteniendo el poder reductor. Y por último la lactosa, que fíjense que se enfrentan una galactosa con una glucosa, ¿sí? La galactosa en conformación beta y la glucopiranosa también. Pero bueno, es importante que sepan que reacciona el carbono que está en posición beta, o sea, el oxirilo que está en posición beta del carbono 1 de la galactosa con el oxirilo del carbono 4, ¿sí? Entonces se forma el enlace O-glucosídico beta 1,4, ¿sí? Entre la galactosa y la glucosa. Bueno, esos serían como los ejemplos más importantes. Finalmente tenemos los polisacarios. Dentro de los polisacarios se encuentran los homopolisacarios y los heteropolisacarios. Los polisacarios son polímeros formados por 10 o más monosacarios, unidos entre sí por enlaces glucosídicos y se los clasifican en homopolisacarios y heteropolisacarios. Los homopolisacarios que se encuentran, fíjense acá arriba, bueno, y acá abajo tenemos los heteropolisacarios. Los homopolisacarios son aquellos que están formados por un solo tipo de monosacarios, como el almidón, el glucógeno, ¿sí? Que su monosacario es la glucosa. Entonces por eso están todas sus subunidades pintadas del mismo color, ¿sí? Como para que se acuerden de eso. Acá tenemos la amilosa y la amilopectina que forman parte del almidón, ¿sí? Son dos polisacarios que se encuentran dentro de la estructura del almidón, y por otra parte el glucógeno, ¿sí? Recuerden que el almidón es la sustancia de reserva de las plantas y el glucógeno el de los animales, ¿sí? Fíjense que la amilopectina es la que está ramificada y la amilosa no, ¿sí? Las ramificaciones, si ustedes comparan amilopectina con el glucógeno, son totalmente diferentes, ¿sí? O sea, tiene menos ramificaciones que el glucógeno, ¿sí? Tiene muchas más. Y la importancia de las ramificaciones, bueno, eso calculo que ya lo han visto en biología, pero bueno, simplemente porque tienen como más sitios donde puede actuar una enzima, ¿sí? Para que justamente sea más fácil de romper las distintas ramitas del glucógeno, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos en clase con mayor detalle. Por ahora nos atendemos más que nada a la parte química. Y bueno, acá fíjense que también tienen esto sería la glucosa, que está unida a otra glucosa, ¿sí? Sería como la estructura de la amilosa, ¿sí? Pero vista, digamos, a nivel químico, esta es simplemente vista así como a grandes rasgos la estructura, ¿sí? Esta es como más específica. Entonces, fíjense que todos tienen enlaces alfa 1,4 entre las glucosas, ¿sí? Y en el caso de la amilopectina, que también tienen los enlaces alfa 1,4 entre las distintas subunidades, también tienen enlaces alfa 1,6, que es donde está justamente la ramificación, ¿sí?
Y por otra parte tenemos los heteropolisacáridos, que están formados por distintos monosacáridos, ¿sí? Por ejemplo, los GAG, ¿sí? Que fíjense que los tenemos acá abajo. Entonces tenemos el ácido hialurónico, el dermatansulfato, el condroitinsulfato, el queratansulfato, la heparina o heparansulfato, ¿sí? Fíjense que sus monómeros son diferentes. Acá por ejemplo dice ácido glucurónico y este acá es el N-acetilglucosamina, ¿sí? Y lo mismo acá, este es el ácido hialurónico, N-acetilgalactosamina, ¿sí? Ácido glucurónico, N-acetilgalactosamina. Entonces, bueno, son distintos monómeros, ¿sí? Por los que están formados. Esta de acá es la estructura de un agrecan, ¿sí? Agregado agrecanos, como dice acá. Y bueno, ustedes pueden ver, no sé si se nota mucho, pero dice proteína central, ¿sí? Y tienen una proteína central y esas están, acá tenemos una proteína de unión, o sea, la proteína central sería la ramita que está en verde claro, las proteínas de unión las que están en verde oscuro, lo que está en el centro celeste es el ácido hialurónico y bueno, las ramitas que están en rojo serían los distintos GAG, ¿sí? Que por ejemplo tenemos condroitinsulfato, queratansulfato, pero bueno, eso calculo que también lo han visto en biología. Y por último tenemos los derivados de monosacáridos, que dentro de ellos tenemos los compuestos que se forman por reducción a alcoholes, desoxiazúcares, los productos de oxidación, ésteres fosfóricos y los aminoazúcares, ¿sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo de cada uno de ellos. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos reducción a alcoholes, entonces la glucosa en su grupo aldehído, fíjense que va a ser reducido y cuando se reduce recuerden que pasa a un alcohol primario, entonces así se obtiene el sorbitol, ¿sí? Por otra parte tenemos los aminoazúcares, como por ejemplo la beta de glucosamina, que en lugar del oxidrilo que está en el carbono 2 de la glucosa, tenemos un grupo amino, ¿sí? Después tenemos los desoxiazúcares, como el caso más conocido es el de la D-ribosa, que pasa de desoxirribosa, ¿sí? Fundamental la ribosa para el ARN y la desoxirribosa para el ADN, ¿sí? ¿Y eso por qué ocurre? Fíjense que en el carbono 2, el oxidrilo del carbono 2 de la ribosa justamente es sustituido por un hidrógeno, ¿sí? Entonces sí se obtiene la desoxirribosa. En realidad su nombre, bueno, ya lo vamos a ver en el video de ácidos nucleicos, van a ver que es 2', ¿sí? 2' desoxirribosa, porque bueno, justamente en el carbono 2 es donde específicamente ocurre esto. Después tenemos los ésteres fosfóricos, que bueno, acá les puse un ejemplo que ya lo deben conocer, cuando la glucosa se convierte a través de una exoquinasa a glucosa 6-fosfato en la ruta de la glucólisis, ¿sí? Fíjense que acá les he puesto la primera reacción química que ocurre. Entonces, ustedes acá están viendo la estructura de la glucosa y fíjense el oxidrilo del carbono 6, ¿sí? El carbono 6 recuerden que es el que está por fuera del ciclo. Entonces, por acción de esta enzima que utiliza ATP, ¿sí? Que fíjense que a partir del ATP se escinde un grupo fosfato, por eso el ATP se convierte a ADP, en presencia de catión magnesio, ¿sí? Acá es 2+, no sé si se nota. Entonces ese grupo fosfato reacciona con el oxidrilo del carbono 6 y se une, ¿sí? Formándose justamente la glucosa 6-fosfato, ¿sí? 6-fosfato porque justamente está en esa posición específica. Y bueno, después tenemos los productos de oxidación. Entonces la glucosa, vieron que yo les conté que tiene carácter, entonces tiene poder reductor, ¿sí? Entonces es capaz de reducir otro compuesto y ese aldehído de oxidarse. Entonces justamente se puede oxidar este aldehído, que obviamente se encuentra en el carbono 1, y pasar a un grupo carboxílico. Y al hacerlo se convierte en ácido glucónico, ¿sí? Ahora, si además de esta oxidación también ocurriese en el carbono 6, ¿sí? O sea que ambos carbonos de los extremos quedan totalmente oxidados, se llama ácido glucárico, ¿sí? Entonces, los ácidos glucónicos, o sea, el glucónico se forma solamente por la oxidación del carbono 1. Y bueno, fíjense que acá abajo lo que va a ocurrir es solamente la oxidación del carbono 6, ¿sí? Que al oxidarse se forma el ácido glucurónico. Entonces, por oxidación solamente el carbono 6 obtenemos de cualquier, en general, de cualquier exosa, ¿sí? De cualquier aldoexosa, entonces por oxidación del carbono 6 vamos a obtener los ácidos
urónicos, ¿sí? Solamente por oxidación del carbono 1, los ácidos aldónicos, así se llaman, y por la oxidación del 1 y del 6, los ácidos aldáricos, ¿sí? En general. Y bueno, esto sería todo de los glúcidos. Espero que hayan podido entender los distintos conceptos y bueno, cualquier duda lo vemos en clases, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.